pero Ujú. cuando solo te centras en los problemas o en lo malo, tiendes a olvidar las cosas buenas, a pesar de los problemas que hay en otros lados. Claro, están ahí, no hay que olvidarse, pero tampoco podemos simplemente dejar de lado todos los avances que hemos tenido con la tecnología, con la ciencia. La transformada rápida de Fourier está en la lista de los algoritmos más importantes de la computación del siglo XX. A diferencia de las otras, es un algoritmo, o sea, es un algoritmo computacional más que una entidad matemática. No mames que te rasuraste, Ich. Te ves como un bebecito. No sé, solo me dio ganas de quitarme la barba. Está un poquito Ya, ya, chistoso, ya. se siente más Sí, me fresco. encanta. Es que ahora como que tu voz no corresponde con tu cara, ¿sabes? Porque te escucho y tienes voz de señor, pero Claro, un tengo clásico, un voz de clásico. viejo amargado, pero... No, ahorita ya me estoy Pero haciendo la barba, es una mamada. Me sale de que ayer me la quité y ahorita ya tengo todo verde, todo rasposo como cerillo. ya. Bueno, pues queridos escuchas, Ich y yo tenemos una nueva dinámica que proponerles. Ya no vamos a hablar de cosas ñoñas. Ay, sí, ¿no? Como si habláramos de otra cosa. No, sí vamos a hablar de cosas ñoñas, pero no tan profundas. Vamos a hablar un poquito de tecnología y de ingeniería y esas cosas, ¿no? Entonces, cuéntales, Ich, ¿tú qué eres? Pues yo estudié la carrera de ingeniería mecatrónica y actualmente estoy haciendo la maestría en ciencias computacionales, Ujú. porque dentro de mecatrónica, a pesar que tiene muchas variantes, pues yo opté porque la que más me llamaba la atención era la parte de programación. Sin embargo, mecatrónica es enorme y para gustos colores. Realmente hay mucho de lo que se puede sacar de esa carrera. Ujú. Sí, pueden hacer sus bebochos, sus Ironmans. Básicamente, todo lo que vean, todo lo que llame la atención en el sci-fi, eso lo pueden hacer, ¿no? Y yo soy ingeniero en producción musical digital, entonces cada vez que menciono algo tecnológico, Ich me dice, pero güey, si eres SIMI, que son las siglas, ¿no? De la carrera. Ya, sí, sí, no, no se preocupen, pues sí nos subestiman todo el tiempo, ya estamos acostumbrados. Claro, Pero de hecho, bueno, entonces el chiste de esta dinámica, ¿qué pasa, Ich? yo estaba consciente de que IMI viene por como... Ah, sí, sí, como por esta ah, expresión, estos deditos. Pero bueno, el chiste es que con esta dinámica vamos a explicarnos una cosa de la carrera del otro. O sea, yo le voy a contar a Ich una cosa de producción musical y Ich me va a contar alguna wea de mecatrónica, alguna vaina que tenga por ahí y vamos a ver qué tal, a ver qué nos parece y la comentamos, ¿va? Para alejarnos ahorita un poquito de la ética y de la retórica. Entonces, Ich, yo te voy a contar de una de las cosas más tremendas que hay en el mundo de la música o de la tecnología aplicada a la música, que es la transformada de Fourier. Pero no nada más es la transformada, ¿no? Porque hay todo un Fourier-verso, o sea, hay un chorro de teoremas, de transformadas y de series ahí y algoritmos, todo relacionado a este mismo concepto, ¿no? Entonces todo empezó con un cuate, bueno, la historia podría contarse de dos formas, ¿no? Podríamos contarla desde la perspectiva de Fourier o de Dirichlet, perdón si lo pronuncio mal, ¿no? Eh, ajá, ¿qué pasó? ¿Podrías empezar más o menos dando contexto para las personas que no tienen ni idea de qué es la transformada de Fourier? O sea, antes de empezar la historia, ¿por qué esto me debería importar? Sí, claro, no, te voy a contar, o sea, es que al principio estos cuates, Fourier y Dirichlet, no estudiaban sonido, ni música, ni nada. O sea, ellos eran físicos o matemáticos, no me acuerdo chido, pero estaban estudiando la función de calor. O sea, querían ver qué onda con la radiación, ¿no? Porque ya tenían una idea de que la radiación pues producía unas ondas periódicas más o menos. Entonces quisieron llegar a eso. Pero en el proceso, pues se dieron cuenta de que lo podías aplicar a muchas cosas y la transformada de Fourier hoy en día, pues es uno de los algoritmos más importantes. O sea, si tú buscas algoritmos más importantes de nuestra generación o de la computación del siglo XX, te vas a encontrar, en primer lugar, la voy a leer porque no me la sé de memoria, el método Monte Carlo, que es algo que se usa pues, para todo, lo han usado para calcular pi, es un método numérico muy famoso. Está el algoritmo simplex, el algoritmo iterativo del subespacio de Krylov, y bueno, el QR, muchos otros, ¿no? El quicksort, pero entre todos esos está el de la transformada rápida de Fourier. FFD, sí. Ajá, y tiene muchas aplicaciones, o sea, se usa para MP3 y para JPG, básicamente, ¿no? Entonces, es algo que tenemos ya muy a la mano, porque todos tenemos un archivo, todos nos hemos descargado una canción ilegalmente en MP3 y todos tenemos archivos JPG en la compu, ¿no? Entonces, te cuento ahora sí el inicio de esa historia, ¿no? Pues resulta que Dirichlet haciendo ahí sus movidas con,
con la onda de calor, digo, con la función de calor, y de todo eso llegó a la conclusión de que toda función periódica puede ser expresada como una suma de senos y cosenos. Entonces tú manipulando los coeficientes de esos senos y cosenos, variándoles la frecuencia o el periodo, puedes obtener funciones complejas. Por ejemplo, te voy a poner aquí una imagencita para los que quieran mirar a la pantalla, pero si no, yo se las describo, no pasa nada. Preparé aquí en el Desmos el ejemplo más basic de todo el mundo, que es el de la onda cuadrada, ¿no? Entonces yo aquí tengo una sumatoria con cada elemento que yo vaya agregando, pues voy a hacer una aproximación más exacta a lo que es la onda cuadrada. Voy a ponerle aquí escala 1. Entonces, si yo me muevo para acá, agrego otro armónico y otro armónico y otro armónico y así me voy, ¿no? Entonces voy agregando mucha información armónica hasta que consigo una nota compleja expresada en términos de puros senos con diferentes coeficientes y diferentes argumentos. Y ya se va aproximando a lo que es una onda cuadrada, que ya sabes, ¿no? Sube y baja, es 0 y 1, 0 y 1, o lo que quieras, ¿no? Aquí, de hecho, le puse 3 medios. Sería 0, 3 medios, lo que sea. Y esta, pues, tiene un sonido bien chistoso. De hecho, la podría poner aquí en el generador de ondas que tengo. Suena como los juegos esos de 8 bits. Puedo poner aquí, mira. ¿Sí estoy compartiendo sonido? Creo que sí. Ay, ay. Déjale bajo el volumen. Eso lo vamos a poner en los bloopers. A ver. Tiene como un sonido muy 8 bits, muy clásico de los videojuegos antiguos. Esa sería la onda cuadrada y así se obtiene precisamente. O sea, los que sintetizaron la música del Mario Bros, pues así le hicieron con ondas cuadradas a través de su generador de funciones. Seguramente hay una cosa con su osciloscopio. Y bueno, no creo. Seguramente lo hicieron ya con un sintetizador en forma, pero el sintetizador así funciona, ¿no? Sumando funciones. Ese fue el primer paso, ¿no? La serie de Fourier, que es toda onda, tú la puedes expresar en términos de ondas simples, senos y cosenos, que tienen un periodo fijo, una amplitud definida. Entonces tú las vas sumando y consigues eso. Luego, luego llega la transformada discreta de, no, perdón, la transformada de Fourier, que es como el siguiente paso luego de la serie de Fourier, donde tú ya no solo lo expresas como una sumatoria, sino que aparte utilizas la propiedad de que la exponencial, cuando tiene exponente complejo, se puede convertir en senos y cosenos, entonces pasas de una función definida en el tiempo a una función definida en la frecuencia. Entonces, lo que pudo haber sido un sonido representado en una forma de onda, ahora lo tienes representado en un espectrograma de frecuencias, y eso en producción musical es muy útil porque en el Pro Tools o en el Audacity, en el Ableton, el DAW que tú tengas, el DAW es la estación de audio digital, en el DAW que tú tengas te vas a poder abrir el ecualizador y la frecuencia que no te guste, pues la pagas, ¿no? O si estás editando una película, no sé, y quieres simular que esto que se está grabando en este micrófono es una llamada telefónica, pues tú le mochas las frecuencias altas, le mochas las frecuencias bajas y lo que vas a obtener es una simulación de una llamada telefónica, porque justamente es lo que hace el teléfono, ¿no? Mocha a los extremos para que sea mucho más económico el sonido que te envía y no tenga tanta latencia. Ese, pues, es otra aplicación de la transformada de Fourier. Pero luego vinieron varias cosas, o sea, varias revolucioncitas por ahí. La primera sería con la transformada discreta de Fourier, porque entonces ya no tienes que definirlo para todo el dominio, o sea, de todos los infinitos números reales, sino que lo puedes definir en un intervalo deseado y no con tantas iteraciones, ciertamente, porque aunque podríamos pensar que el sonido que escuchamos de la computadora es continuo, pues la verdad es que está discretizado. Normalmente los micrófonos o las sesiones de grabación, pues se graban a una cierta frecuencia, un sample rate. Lo tradicional es 48 kilohertz, ¿no? Entonces cada segundo de audio que tú tienes son 48,000 muestras. Entonces son muchas, suficientes como para que el oído no perciba los brincos, pero son finitas a final de De cuentas, hecho, ¿no? justamente a eso también se le conoce como
doble discretización, Ajá, porque si te das cuenta, discretiza tanto en el tiempo ajá. como en la amplitud. O sea, tú tienes una magnitud, una escala que te dice cuánto es la diferencia en cada muestra, Ujú, como hasta dónde llega la amplitud de la onda. ujú. Entonces, es interesante cómo pudimos llegar a, de no solamente a partir de que el tiempo deja de ser continuo, sino que ahora lo estoy mochando en cachitos, a también la intensidad. La intensidad también está cuantizada. Sí, claro, claro. Sí, ya todo lo tenemos bien definidos en nuestros decibeles. Aquí en los dos seguramente están en los decibeles definidos por el voltaje, según la cantidad de, o la diferencia de potencial eléctrico que tú mandas, es la amplitud que va a sacar en decibeles, en sound pressure level, presión de aire. Tiene una relación más o menos lineal, aunque bueno, depende de tus bocinas, ¿no? Pero más o menos sí, así se lleva. Y sí, justo como dijiste, discretizas el tiempo y discretizas la amplitud de la onda. Eso ya lo consigues con la transformada de Fourier. Y luego, no, perdón, con la transformada discreta de Fourier. Y luego pasaron dos cosas, como que dos vertientes, ¿no? Una fue la transformada de coseno de la onda, que es un poquito más de lo mismo, pero ya no usa números complejos. O sea, ya se queda con los puros números reales, lo hace mucho más económico. Eso es lo que se usa para JPG, pero hay una versión más poderosa que es la que está en la lista de los algoritmos más importantes de la computación del siglo XX, que fue la transformada rápida de Fourier, que más que o sea, sí es una transformada, pero a diferencia de las otras, es un algoritmo, o sea, es un algoritmo computacional más que una entidad matemática. Entonces, eso pues abarató todo, o sea, el nombre le queda bien, es un algoritmo mucho más rápido, mucho más eficiente, y eso pues ahora se usa para hacer pues procesamiento de cualquier cosa. Bueno, no sé si de cualquier cosa, pero al menos sí de audio e imagen, eso es seguro. Para MP3 fue fundamental, o sea, el sujeto que desarrolló el algoritmo de MP3 que se basa en borrar prácticamente toda la información del audio que no es necesaria y dejar solo la prescindible para que el cerebro perciba como continuo lo que está escuchando, porque descubrió que el cerebro ignora la mayoría de lo que recibe, entonces le puedes dar el 10% de las muestras que grabaste en tu audio y eso va a seguir siendo comprensible y disfrutable y musicalmente funcional, ¿no? Entonces, Claro, por ejemplo, igual. eso se logró con la transformada rápida de Fourier, se desarrolló el MP3 y se siguió trabajando para hacer mejores MP3, con no tanta compresión, que se sigan escuchando chidos, porque hay por ahí quien dice que en los primeros MP3 una persona con buen oído, un audiófilo, era capaz de distinguir entre WAP y MP3. No, claramente esto es un MP3 porque se escucha que la música no está bien definida, hay cortes en la frecuencia media y ya sabes, ¿no? El pausereo. Pero hoy en día es prácticamente imposible, al menos yo no he conocido a alguien que acierte cuando está escuchando WAP o a cuando está escuchando MP3. O sea, tendría que ser un audiófilo muy experimentado. Ah, sí, claro. Y aparte, no es lo mismo que tengas tu WAV o tu MP3 si de todos modos lo vas a terminar escuchando en el micrófono de tu celular. O sea, ahí Sí. realmente podrían darte cualquier tontería y simplemente por la calidad del su micrófono, tú no Uh -huh. podrías saber qué estás escuchando. Ujú. Sí, 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 justamente. Entonces, todo se suma, ¿no? Se suma la compresión que le haya metido el ingeniero de audio, se suma el dispositivo en el que lo vayas a reproducir al final. Pero bueno, esa es la aplicación popular en el audio, pero también tienen imagen y eso ocurre cuando haces una cosa pues, un poquito más curiosa, que sería trabajarlo en dos dimensiones, una onda más o menos así, ¿no? Aquí en GeoGebra te pongo este seno en tres dimensiones o definido en dos variables, donde entonces ahora no tienes únicamente valles y crestas, sino que pues tienes todo un relieve, ¿no? Y si este relieve tú le haces lo mismo, o sea, lo vas sumando con diferentes coeficientes, cada función de seno con diferentes frecuencias, pues lo que vas a obtener va a ser un relieve complejo, ¿no? Imagínate, pues una montaña. Yo podría tomar fotografías de la orografía de todo México y en términos de senos y cosenos de dos variables, obtener la transformada de Fourier de eso, de la orografía de la Sierra Madre Oriental, si quisieran, ¿no? Entonces, haciendo esto, con tres componentes, para el caso de RGB, pues tú podrías definir
la transformada de cualquier imagen. Por ejemplo, de esto que está ahorita en nuestra pantalla, ¿no? O de este patito que tengo aquí. Este patito yo lo tengo en JPG en mi computadora. Entonces, pues lo que hace es definir la orografía según la iluminación de cada punto y todo eso, y de las componentes de rojo, azul y verde. Y entonces ya no tengo un continuo, sino que esta imagen también está discretizada. O sea, tengo un número finito de píxeles con un número finito de posibilidades de colores que lo que generan es eh, esta imagen que da la ilusión de ser continua al ojo humano. Bueno, como que sí se ve pixeledita, ¿no? No es de la mejor calidad, pero al final esto es lo que provoca, ¿no? O sea, que tú lo puedas comprender, o sea, que se vea como una imagen que proviene del mundo real, pero que al final está discretizada. Pues, ¿cómo lo ves, Ich? Ese es el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. A mí me gusta muchísimo, ¿sabes? Sí. Justamente yo lo llegué a aplicar en la carrera. Ajá. Estábamos en una competencia de robótica. Trabajamos con Robots Now, ¿no? Y en ese momento yo estaba en cuarto o quinto semestre Uh-huh. y estaba trabajando con el que entonces, bueno, estaba trabajando con la capitana y como el subcapitán del equipo de robótica, ¿no? Yo era nuevo en el equipo de Now Team. Y justamente uno de los retos a los que nos enfrentábamos para una competencia nacional era justamente que el robot tenía que poder clasificar un objeto de acuerdo a su material. Es Uh-huh. decir, si era un clasificar basura y tirarla en su contenedor, ¿no? Es Uh-huh. decir, si el objeto era papel, metal o plástico, ¿sabes? Para esto, lo que normalmente se hacía, o lo que los demás hacían, era pintar el objeto de un color, identificar el objeto a través de su color, ¿no? Si es rojo, es metal, si es azul, es plástico. Otros le ponían literalmente algo muy similar a códigos QR. Uh-huh. Entonces era muchísimo más sencillo identificar el código QR que el color. Algunos Uh-huh. incluso se guiaban por la forma, ¿no? Sí. Entonces lo que nosotros hicimos, se le ocurrió al capitán, fue que le pusimos zumbadores dentro de los objetos. Y esos zumbadores tenían un pitido a una frecuencia muy específica. Ajá. Entonces, justamente lo que hicimos fue que el robot estaba muestreando el sonido que escuchaba, Ajá. obtenía la transformada rápida de Fourier y con ella obteníamos el armónico principal del objeto y así podíamos identificar de qué se trataba. Era un proceso muchísimo más rápido obtener la transformada rápida de Fourier para obtener la frecuencia fundamental que incluso leer el código QR. Entonces sí nos dio mucha ventaja en esa competencia. Ya. A ver, otra vez, entonces déjame recapitular a ver si entendí. Tenías materiales, ¿no? ¿Qué materiales había? Eran, imagínate, botellas, pero había botellas de plástico, de Ajá. cartón y de metal. Así como Ok. un juguito de cartón, una, tu coca en lata que es de aluminio, Ajá. o tu botella de refresco que es plástico, ¿no? Ya. Entonces el reto nada más era, tienes estas tres botellas o N botellas de diferentes materiales y tu robot tiene que aprender a identificarlas. Exactamente. Ya. Entonces no te proponían nada, ¿no? El reto estaba abierto. Sí, como que Lo primero que habías pensado era QR, o sea, puedes ponerle un código QR a cada cosa y mediante ya. visión por computadora lo lees y con eso Eso no es identificas. trampa, porque en la realidad, pues un robot, no sé, un robot que va a mover escombros, pues tú no va, Protección Civil no va a pegarle QR al material, ¿no? Justamente entramos en el marco de la, no la alegalidad, ¿sabes? Como que Ajá, la competencia no te dijo que no se podía y ya. como no es explícito que no se puede, entonces ¿por qué no hacerlo, ¿sabes? Ah, ok, ok. Y bueno, la otra, ¿cuál era? La de identificar el color. O sea, tú ibas a ponerle como un esquema de qué es la madera y qué es el metal, qué es el No, vidrio. piensa que era una competencia muy cerrada, o sea, simplemente el Ajá. chiste era poder identificar tus propios objetos. O sea, no era como Ah, que cualquier objeto, tú tenías tu utilería. ok, ok. Entonces ya, o sea, unos objetos definidos, inamovibles. Ok, ok. Y al final lo que hiciste fue hacer que mandara ondas de sonido y que rebotaran hacia un sensor del robot. Sí, exactamente, o sea, Ya, literalmente le ponías una pastilla con una ajá, resistencia, controlamos qué tanto zumbaba el buzzer y ajá, ya, bueno, simplemente entre más resistencia, el sonido del buzzer era más grave. Cuando no ya, ponías nada, pitaba muy agudo. ya, ya, ya. Jugándole con un potenciómetro, Ujú. buscamos tres sonidos que estuvieran suficientemente alejados entre ellos y que Ya, no fueran confundibles con la voz humana ajá. y ya. Brillante, ¿no? Es que, o sea, eso está increíble porque de hecho sí resuelve el problema fuera de la competencia. O sea, si el robot saliera al mundo real y tuviera que mover escombros, o sea, esa sí es una solución que podría aplicar.
Claro, bueno, en la vida real, Ajá, claro, porque simplemente absorbe de forma diferente el sonido de cada objeto. ajá, Entonces, si tuvieras como, por ejemplo, una pistola de audio que está disparando pitidos y ujú, buscara el regreso de la sonido, podrías ajá. saber de qué material se trata con lo que rebotó, ¿no? Claro, Simplemente claro. la pérdida que hubo en el retorno. Y se parece mucho al algoritmo que usa Autotune, que proviene de un sujeto que creo que era geólogo, estudiaba las vibraciones de la Tierra, entonces mandaba ondas muy bajas, no eran pitidos porque no eran audibles, eran ondas de frecuencia baja, y lo que hacía era captar las respuestas, ¿no? Del material geológico. Entonces eso ya después se aplicó a Autotune porque se descubrió que había un paralelismo en el que se podía aprovechar para discretizar la frecuencia, y discretizar la frecuencia pues es lo mismo que ajustarte a una nota musical, ¿no? Brutal, brutal. Entonces, miren nada más, qué belleza. La música aplicada a la tecnología, salvando vidas, creando robots que mueven escombros. Y pues ahí lo tienen, amigues. O sea, hay una íntima relación entre muchas actividades humanas, entre el estudio del calor, de los materiales, de la robótica, de la música, del procesamiento de audio y de imagen. Todo tiene una íntima correlación que gracias al positivismo está integrada por las matemáticas, ¿no? Ah, qué chido. Me gusta hablar de estas cosas, como que me hace sentir tranquilo a ti, ¿no, Itch? O sea, de repente como que hablar de tantas como problemáticas humanas, sociales, me da un poco de ansiedad, pero estas cosas siempre me dan un poco de, no sé, como de armonía en mi alma. Es que tiene mucho sentido que cuando te... No digo que los problemas no existan, los problemas están presentes, pero Ujú, cuando solo te centras en los problemas o en lo malo, tiendes a olvidar las cosas buenas, realmente el progreso que hemos tenido, ¿no? A pesar de los problemas que hay en otros lados, en Colombia, por ejemplo, ajá. pues claro, están ahí, no hay que olvidarse, pero tampoco podemos simplemente dejar al lado todos los avances que hemos tenido con la tecnología, con la ciencia. Definitivamente. Bueno, espero que esto les haya servido a las personas que se sentían un poco sin motivos para vivir, al menos para no vivir en Latinoamérica. Sale, nos veremos en otro episodio.